¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a Pantalla de Papel. Como saben ustedes, en este canal hablamos sobre películas, series, libros y música. Y en esta ocasión, como es martes, corresponde hablar de libros. Este va a ser un primer video tratando de invitarlos a que lean poesía. Para mí, venir a vivir a esta parte del mundo, tengo 4 años viviendo por acá, me acercó mucho a mi propia poesía mexicana. ¿Por qué? Porque cuando fui a un lugar en donde está el mausoleo de uno de los poetas más importantes de acá de Irán, de la zona persa, es de Hafez. Hafez, por acá tengo mi libro de Hafez. Hafez es uno de los grandes poetas persas que hay que leer. Yo recomendaría leer, y además es un poeta que la mayor parte de las familias iraníes lo leen, y algunos lo consultan incluso para poder tener esta conexión con el poeta, un poeta que representa mucho lo que es la vida aquí en Irán. Pero también tuve la oportunidad de viajar a Uzbekistán hace 4 años, y ahí conocí que había un poeta más o menos de la misma época, con algunas ideas muy similares con respecto a la vida y con respecto al amor. Esto obviamente pues no es distinto, porque finalmente todos somos seres humanos, tenemos más o menos las mismas características, las mismas ambiciones, el mismo sentido de vida, pero me llamó la atención porque también era muy cercana a la poesía de Nezahualcóyotl, un poeta que sabemos que es antes de la conquista. Y entonces me di a la búsqueda de averiguar un poquito más sobre esto. Y en el primer viaje que pude regresar a México, busqué poesía en Nezahualcóyotl y me di cuenta de algo que es tremendamente triste, y es que las ediciones de poesía no son fáciles de encontrar, no es algo que sea masivo. La poesía se sigue manejando como algo solamente para unos grupos. Para mí me parece que es algo que debemos de recuperar. Y yo, estando acá en esta región, pues obviamente me he dedicado a buscar un poco más, a conocer un poco más sobre ese tema. Por eso va a haber varios videos hablando sobre ello. Porque además, estando por acá, me he encontrado con varios libros, obviamente todas en traducciones en inglés, que es lo que yo puedo leer. Tengo también por ahí algunas en francés, en alemán, pero esos son para mis familiares. Sobre literatura persa. La literatura persa es muy, muy variada, es muy rica, es algo que definitivamente vale la pena buscar y encontrar y enriquecerte de ella. Uno de mis favoritos es precisamente Rumi, que además busqué a ver si había una versión en español cuando fui a México, y sí me encontré versiones en español con unas ediciones de España, no de México, pero de España, que te permiten un poco conocer acerca de Rumi o Mulaná. Rumi es uno de los poetas más conocidos alrededor del mundo. Es un poeta que ha sido mencionado y que lo mencionan muchas gentes, gente muy famosa, incluso Madonna por ahí tiene alguna mención en sus canciones del poeta Rumi. Y conocer la historia de Rumi, bueno, yo la conocí a través de una película, y la película me animó a conocer aún más sobre él, ¿no? La historia de Rumi es muy interesante. Conoce a Shams de Tabrizi. Rumi es algo muy particular porque eh, lo puedes considerar tanto turco, porque está finalmente en la Konya, el lugar donde vivió, donde está su mausoleo, está en Turquía, pero bueno, era parte de toda esa región persa, y también es muy seguido acá en Irán. Para mí simplemente es fundamental. Rumi tiene gazales y rubeyats, y también obviamente la literatura, la poesía, hay que leerla cuando tienes ánimo de leerla, ¿no? Cuando estás buscando compartir un sentimiento, cuando estás buscando encontrar un significado que no encuentras las palabras. Obviamente en mi caso, bueno, tengo que leerlas en inglés o en español, que no es el idioma original, todavía no tengo una capacidad de entendimiento del fácil a tal grado, pero además en el caso de Rumi es no solamente fácil, es más fácil encontrar a veces cosas en turco, entonces eso me complica aún más, ¿no? Pero no puedo más que dejar de recomendarles
que busquen la poesía. La poesía es algo que puede llenar un vacío espiritual que a veces podemos llegar a tener con este tipo de vida muy ambicioso, muy rápido. Yo diría, regresemos a la poesía, porque en la poesía vamos a encontrar los elementos básicos de la convivencia humana. Para mí, yo cargo siempre con Efraín Bartolomé, Chapaneco, Jaime Sabines, por supuesto, y tengo por ahí mi libro de poemas de amor, y busqué Amado Nervo y Sofronies de la Cruz, lo cual me dio mucho gusto encontrar, porque finalmente son los referentes que tenemos de la habla hispana de poesía, y son libros que, como insisto, hay que buscar volver a leer, hay que releer, hay que apreciar y hay que, no sé, simplemente dejarnos llevar por la poesía nos hará vernos, sentirnos más humanos, tener sentimientos más naturales con el prójimo y poder precisamente apreciar todo esto. Esto yo simplemente no puedo más que recomendarles. Regresen a la poesía, vayan a la poesía. En la poesía pueden encontrar muchas respuestas que a lo mejor no es fácil encontrar en otras condiciones, en otros ámbitos. La poesía es bellísima. Si pueden escribir incluso, escriban poesía, siempre será muy agradable poder expresar a través de los versos un sentimiento que a veces está atorado y que de esa manera lo puedes expresar más fácil. Yo no puedo más que pedirles nuevamente que si no se han suscrito, se suscriban al canal. Si es posible, den un like, un comentario y me acompañen en este reencuentro con temas que en alguna ocasión, a lo mejor en la preparatoria leí algo de poesía, pero simplemente la vida te va llevando por otros caminos y te vas olvidando de ello. Y cuando ya llegas a cierta edad, bueno, pues regresas a lo básico, regresas a lo que en algún momento te llamó la atención, pero lo dejaste a un lado pensando que iba a haber un mejor momento para hacerlo después. Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta que ya pasaron muchos años y que te has olvidado de algo que era básico en tu vida en algún momento. Así que nuevamente, muchas gracias. Los espero en una próxima entrega. Hasta luego.